Hola, soy Raúl Barrea, tu profesor de física, y esto es Física Desmitificada. En este video vamos a ver sobre el problema de un objeto que está sobre una rampa, no se está moviendo, hay una fuerza de fricción que lo sostiene y la pregunta es cuál es la fuerza de tensión que hay que hacer para que el objeto no se deslice por la rampa. Muy bien, como les dije, este video vamos a hablar sobre el objeto que está sobre la rampa, pero no se está moviendo. Hay una fuerza de fricción actuando sobre, o rozamiento actuando sobre el objeto, y la pregunta es cuál es la fuerza de tensión que tenemos que hacer para evitar que el objeto se deslice por la rampa. Vamos a ver entonces cuál es la descripción de este problema. Muy bien, espero que hayan leído con detenimiento la descripción, pero para hacerlo un poco más claro todavía, lo que vamos a hacer ahora es hacer un diagrama ahí, incluyendo toda la información que había en esa descripción, de manera que nos sea más claro, más simple para nosotros resolver el problema. Vamos entonces a hacer el diagrama. Ok, este es el diagrama que nos permite a nosotros visualizar más claramente qué es lo que está ocurriendo. Aquí tenemos el plano inclinado, la altura del plano inclinado que fue dada en la descripción, el largo del plano inclinado 2.5 metros. Sabemos que el objeto no se está moviendo, la velocidad es 0. Sabemos que hay una fuerza de rozamiento con un coeficiente de fricción 0.2. Vamos a ver qué tan importante es esta información o no. Y también tenemos una fuerza, un ángulo que desconocemos, y como sabemos que el objeto no se mueve, vamos a ver que la aceleración es 0. Y la pregunta es cuál es la fuerza de tensión que tenemos que hacer para que este objeto no se desplace. Muy bien, fíjense que en este caso hay 4 fuerzas actuantes. Está la fuerza de gravedad, como siempre, vertical apuntando hacia abajo. Está la fuerza normal, que está perpendicular al plano de la rampa. Está la fuerza de tensión que estamos tratando de encontrar, y hay una fuerza de rozamiento, pero en este caso, a diferencia de otros casos donde el objeto se está moviendo, esta es una fuerza de rozamiento estático, y por lo tanto tenemos que tener más cuidado porque esta fuerza de rozamiento estático no tiene un valor constante. Entonces vamos a tratar de analizar con más cuidado y pensar bien cómo vamos a hacer los siguientes pasos. Por supuesto, ahora vamos a incorporar el sistema de coordenadas y encontrar las componentes de las fuerzas. Este vendría a ser el sistema de coordenadas que vamos a utilizar. Es un sistema de coordenadas inclinado a lo largo del plano, el eje X a lo largo del plano, como dijimos, y el eje Y perpendicular. Como vemos, la fuerza normal ya está a lo largo del eje Y. Estas dos fuerzas están también a lo largo del eje X. Yo las dibujo separadas para que sea más claro y para que cualquier persona que lea y vea este dibujo entienda que hay dos fuerzas actuantes, pero las dos están sobre la misma dirección: la fuerza de tensión y la fuerza de fricción, en este caso fuerza de fricción estática. Y esta es la única fuerza que está fuera de estos ejes, por lo tanto es la única que necesitamos encontrar las componentes en la dirección Y y en la dirección X. Aquí tenemos entonces las dos componentes, la componente de la fuerza de gravedad en la dirección Y, la fuerza de gravedad en la dirección X. Todas las fuerzas ahora ya están a lo largo del eje X o del eje Y, y ya podemos resolver el problema separando las ecuaciones de Newton para el eje X y para el eje Y. Pero necesitamos el ángulo. Vamos a resolver primero el ángulo, vamos a encontrar estas fuerzas y finalmente vamos a encontrar cuál es la fuerza de tensión que tenemos que hacer. Para encontrar las componentes necesitamos este ángulo. Por lo tanto, como el ángulo no está directamente descrito en el problema en sí, sabemos que la altura del plano inclinado es 1.5 y el largo es 2.5, y conectado esto con el ángulo alfa, vamos a ver que la función seno del ángulo es la función que nos conecta estas cosas. Entonces 1.5 para la altura del plano inclinado, 2.5 para el largo, nos da un valor de 0.6, seno del ángulo entonces 0.6, las unidades se cancelan
y luego entonces la inversa de esta función nos va a dar a nosotros el ángulo 36.8 grados. Tengan en cuenta que si su calculadora está en el modo radianes, este número va a ser diferente y por lo tanto va a estar errado. Tienen que fijarse muy bien en eso y cuando hagan las cuentas asegúrense de que el modo de su calculadora está en el modo grados. Una vez que tenemos esto, ya podemos encontrar estas dos componentes y es lo que vamos a hacer a continuación. Una vez que ya tenemos el ángulo del plano inclinado 36.8, podemos encontrar estas dos componentes. Como ya lo habíamos descrito en los 8 pasos, uno de los pasos era encontrar las componentes y las ecuaciones, para eso ya lo habíamos resuelto. La ecuación para la componente Y es FG, coseno del ángulo. Recuerden que esto es muy especial para el plano inclinado. 25 kilogramos la masa, 9.81 metros por segundo cuadrado el valor de la aceleración G de la gravedad, y el coseno del ángulo nos da un valor de 196.4 newtons para la componente en la dirección Y. Hacemos la misma cuenta para la dirección X, pero ahora FG seno del ángulo alfa. Ponemos los valores correspondientes y encontramos que el valor de la componente en la dirección X, 147.1 newtons, para la componente X de la fuerza de gravedad. Estos valores los vamos a poner aquí y luego ahora vamos a resolver el problema de la fuerza de tensión. Ok, como siempre vamos a empezar por la dirección Y para resolver este problema. Tenemos que la suma de las fuerzas para la ecuación de Newton igual masa multiplicado por la aceleración. En este caso la aceleración es 0 en la dirección Y. Y las dos fuerzas que están actuando es la fuerza normal y la fuerza de gravedad en la dirección Y. Por lo tanto, como esta es en la dirección negativa, ponemos el signo menos aquí, recuerden eso. Entonces resolvemos para la función fuerza normal, que entonces dice que la componente o la magnitud de esta fuerza igual a la componente Y de la fuerza de gravedad, 196.4 newtons. Esta entonces va a ser la magnitud de esta fuerza. ¿Para qué necesitamos esta fuerza? Para encontrar el valor del máximo valor permitido para la fuerza de fricción estática. Sabemos que la fuerza de fricción estática tiene un rango de valores entre 0 y hasta el máximo valor. El máximo valor en este caso está dado por la fuerza normal multiplicada por el coeficiente de fricción. En este caso 196.4, que es la fuerza normal que acabamos de encontrar, multiplicado por el coeficiente de fricción, que en este caso es 0.2, multiplicado, entonces nos da que el máximo valor para la fuerza de rozamiento o de fricción estático es de 39.3. Puede ser menos, puede ser hasta ese valor 39.3. Entonces vamos a ver que con ese valor vamos a encontrar la fuerza de tensión que necesitamos aplicar. Ok, ahora planteemos la ecuación de Newton en la dirección X. En la dirección X tenemos la suma de las fuerzas igual masa multiplicado por la aceleración, pero en este caso la aceleración dijimos que es 0 también en la dirección X, por lo tanto esta va a ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en la dirección X? La fuerza de tensión, la fuerza estática de rozamiento y la fuerza G en la dirección X, pero como está en la dirección opuesta tenemos acá el signo menos que indica que está en la dirección opuesta. Si resolvemos para la fuerza de tensión, vamos a encontrar que es igual a la fuerza de gravedad en su dirección X menos la fuerza de rozamiento estático. Pero esta fuerza de rozamiento estático tiene un rango de valores. Queremos encontrar el valor mínimo de la tensión que necesitamos hacer. ¿Cuál sería el mínimo de esta fuerza de tensión? El mínimo va a ser cuando la fuerza de rozamiento estático es máxima. En este caso, el máximo valor es 39.3. Entonces, 147.1 menos 39.3 nos va a dar a nosotros el mínimo valor para la fuerza de tensión, que es igual a 107.8. ¿Cuál sería el caso si nosotros comenzamos a hacer una fuerza un poco mayor? Empezamos a aplicar una fuerza de tensión mayor. Al hacer esa fuerza mayor, la fuerza de rozamiento estático va a ir disminuyendo, hasta que eventualmente esa fuerza de rozamiento estático puede llegar a ser igual a 0 cuando nuestra fuerza de tensión es equivalente a la fuerza de gravedad en la dirección X, y entonces estaríamos en el caso en que no hay ninguna fuerza de rozamiento, completamente compensado todo por la fuerza de tensión, y es el caso cuando la tensión máxima es igual a 147.1 newtons. Con eso ya hemos resuelto el problema. Tenemos en cuenta que en este caso la fuerza de rozamiento
no tiene un valor fijo, puede haber un rango de valores y en este caso sería este para el máximo valor que nos permite a nosotros aplicar el mínimo de tensión, que es la única diferencia que hay cuando el objeto se está moviendo y en ese caso la fuerza de rozamiento es constante. En este caso esta fuerza, como es una fuerza de rozamiento estática, no es constante, depende de las otras condiciones. Con esto terminamos este video y por supuesto si quieren encontrar los otros videos que tienen que ver con las otras condiciones, fíjense en las descripciones, ahí están todos los enlaces de los demás videos y por supuesto los videos que tienen que ver con la descripción de cada uno de los pasos que tienen que seguir para resolver estos problemas. Con esto ya terminamos con este video, eso es todo, nos vemos en la próxima, hasta entonces.